Bueno, en el video anterior aprendimos un poco sobre estas máscaras y cómo podemos utilizarlas para filtrar nuestros conjuntos de datos. Estas máscaras nos regresan, son condiciones que nos regresan true or false, las cuales podemos utilizar para filtrar nuestras filas en nuestro data frame. Ahora vamos a aprender cómo crear nuevas columnas a partir de los datos que ya tenemos. Hay muchas funciones para hacer esto en Pandas. Existe .ilog, existe .add, .iadd. Normalmente las, la- las, como pueden ver, esta letra I normalmente significa que es a través de un índice. Le estás pasando un número, le estás diciendo dame la fila número 5 y le pasas otra condición. Pero una de las herramientas más poderosas es, la herramienta más poderosa aquí es .log, que es una propiedad de los data frames, a la cual te permite acceder a un grupo de filas y columnas a través de una etiqueta o, esto es importante, de un array, de un conjunto de datos booleanos que se ven así, true, false, true, false. Y si recuerdan, esto es justo lo que estamos creando con nuestras condiciones, true or false. Entonces vamos a aprender a combinar estas máscaras con, esta propiedad de los data frames, log, para crear nuevas columnas y transformar nuestros datos. Como pueden ver, esto es algo un poco distinto. Log, como no es una función que estás aplicándole al data frame, sino una propiedad del mismo data frame, no estás utilizando paréntesis, estos paréntesis redondos, estás utilizando estos corchetes, estos brackets, estos square brackets que le dicen, que es estos cuadraditos, no son paréntesis. Es algo muy importante porque no va a funcionar si utilizas paréntesis. Y la manera en la que hacemos esto es, por ejemplo, tenemos nuestros datos, por ejemplo, y vamos a utilizar este mismo, datos más mujeres adultas. Vamos a crear datos, este es nuestro data frame, nos regresa todo México, los datos de México con los que hemos estado trabajando. Vamos a ponerle log y le vamos a usar estos corchetes y le vamos a pasar un conjunto, un array booleano, el que aprendimos, el que hemos estado utilizando es este mask mujeres adultas. Esa va a ser la primera parte de nuestra función. Como pueden ver, recibe dos. Podemos ver. Recibe dos partes. La condición con la que vas a filtrar las filas, la condición con la que vas a condición columnas, con la que vas a filtrar las columnas. Entonces, si digo condición para las filas, esta condición va a ser el mask que creamos. Voy a poner tab. Vamos a escoger mujeres adultas. Y la condición para escoger una columna puede ser tan simple como pasarle el nombre de la columna que quiero. Vamos a poner, por ejemplo, Internet. Y entonces me está regresando la columna Internet que también cumple esta condición. Me regresa las filas 0, 1, 2, se salta la 3 porque no cumple esta condición y me regresa la columna Internet. Y esta segunda parte de esta condición también puede recibir más de una condición. Entonces, si le pasamos una lista, en Python las listas son con estos corchetes. Le ponemos, por ejemplo, race y ejecutamos Shift Enter. Me regresa todas las filas y me regresa a estas dos columnas que son las que yo le estoy pidiendo a nuestro data frame. Como pueden ver, esto cambió un poco cómo se ve y es porque cuando pides una sola columna,
te va a regresar una columna, lo cual es una serie, que es un objeto en Python de pandas. Si le pides dos, si le pasas una lista, no puede regresarte dos cosas, te está regresando un solo objeto que contiene dos series. Estas series están creando este data frame, que es en sí, no está creando un data frame nuevo, sino estás creando como una vista más, una vista filtrada de tus propios data frame. Esto funciona también y algo que me gusta hacer mucho a mí es, si le voy a pasar aunque sea solo unas, le paso aunque sea una sola columna con la que estoy trabajando, lo paso entre estos corchetes porque eso le da una señal a pandas de que me lo regrese como data frame, que es un poco más fácil de leer para mí. Y ok, esto es tan simple como igual que si hubiéramos hecho esta máscara, le pasamos los corchetes, le pasamos la máscara y utilizáramos otra vez unos corchetes para decirle internet, ¿verdad? Y es esencialmente lo mismo. Lo único que está sucediendo es que este es un filtro primero de las filas y luego le estás diciendo, ok, bueno, ya que me regresaste ese data frame, regrésame solo esta columna. Lo ponemos entre. Y es esencialmente, se ven igual. Lo que tiene esta propiedad es que le tiene un poder de actualizar estos datos. Entonces, si quisieras cambiar estos datos, veamos, vamos a agarrar otra columna que no vamos a utilizar. Veamos serial. Que este es un código que se le da a cada una de las observaciones en nuestros datos. Estos datos no los vamos a utilizar. Vamos eventualmente a quitar esta columna de nuestro conjunto de datos. Si utilizáramos esto aquí, serial, y quisiéramos actualizar estos números, que a lo mejor no, esto no estaba mal. Si esto fuera el country, dijera México, y quisiéramos que se escribiera México con el acento como va, intentáramos cambiar los otros valores, ¿verdad? Intentamos cambiar esto poniéndole igual y digamos de que ahora quiero que todo sea 100. Shift Enter y recibimos este error. Setting without copying. El valor que estás tratando a lo que estás tratando de actualizar es una copia de un slice, de un data frame. Si quieres si quieres actualizar tus datos, try using .log, la condición, el indexer, cómo agarrar tus filas y cómo agarrar tus columnas y darle este valor. Es lo que te está diciendo. Esa es la manera en la que puedes hacerlo. Si dijéramos, agarra todos los datos, todas las filas en las que tenemos mujeres adultas, agárrame el número de serie y quiero que lo actualices a que diga solo 100. Le ponemos Shift Enter y ya no recibimos este error. Y cuando vemos a nuestros datos, head, podemos ver que ahora tenemos esta columna que dice serie, el serial. Todas las filas que tienen mujeres adultas ahora tienen este nuevo valor de 100. En este caso no es algo muy útil, no es algo práctico que estamos haciendo, pero más adelante vamos a aprender cómo crear estas condiciones útiles y actualizar para crear nuevas columnas que sí vamos a estar utilizando en nuestros datos. Por ahora, lo más importante es que aprendamos que con .log es como podemos actualizar datos en nuestros conjuntos. Y al igual que como escogimos una columna y podemos escoger una columna que técnicamente no exista todavía. Datos, log, mask, mujeres adultas. Y recuerden, recibe dos valores, el row indexer y el call indexer. Ambos son condiciones
maneras en las que Pandas, le estás diciendo a Pandas cómo escoger tus filas y cómo escoger tus columnas. ¿Cómo quiero que escoges las filas? Quiero que me des todas las en las que tienes mujeres adultas. Y vas a entender porque te voy a dar una serie que diga true or false. Las que digan true, me las regresas. Y así como escogimos serial, si le pasamos un valor que no tengamos en nuestros datos, le ponemos mujeres adultas. Es una columna que no existe en nuestros datos por ahora. Como pueden ver aquí, la última es Lab Force. Y le ponemos igual a mujeres adultas. Vamos a ponerle Shift Enter. Vemos que se tarda un poquito, lo ejecuta. Y ahora, si vemos a nuestros datos, .head, podemos ver que se ven. Todavía estamos actualizado esto, todavía están los 100 porque actualizamos el data frame en sí. Y si vamos aquí hasta el final, podemos ver aquí que ya tenemos 23 columnas. Si vamos aquí hasta el final, podemos ver que se creó una nueva columna con el valor que le pasamos aquí. Y solo a las filas que cumplen con esta condición del row indexer, más mujeres adultas, se les dio la etiqueta mujeres adultas y se crearon aquí. Y ahora todas las demás tienen este valor nulo, NaN, de not a number, que es un valor nulo. Así es como creamos columnas derivadas. Si es que si queremos crear una condición a mujeres adultas con internet, que digan que creamos una condición, una máscara más compleja, aquí arribita que diga mujeres adultas mayores de 25, que sean female, que sí sean, que tengan, sí sepan leer y escribir. Entonces, en lugar de crear mujeres adultas, vamos a ponerle mujeres mayores de 25 saben leer y escribir. Esto vamos a borrarlo eventualmente. Además es un ejemplo. Vamos a ejecutar esto. Y esto es importante. Como estamos utilizando log, estás sobreescribiendo tus mismos datos. Y como es en la misma columna que ya habíamos creado antes, no te va a crear una columna antes. Va a sobreescribir esta misma columna. Ejecutamos esto otra vez. Nos vamos para acá y podemos ver que ya creamos esta nueva etiqueta para esta nueva columna que tenemos. Bueno, esta es una manera de crear una columna derivada de nuestros datos, una nueva columna. Pero cómo podemos borrar una columna? Es tan simple como ponemos drop, ponemos tab para ver qué podemos ver. Vemos que Pandas tiene la función drop duplicates para borrar datos duplicados, drop level para si tienes dos niveles de tus columnas o dos niveles de tu índice, que es algo no vamos a ver. Drop NA para quitar todos los valores nulos de ciertas columnas, pero tiene este drop. Y si le ponemos Shift Tab, podemos ver las opciones. Podemos ver que dice drop, ¿qué quieres borrar? ¿Qué quieres dejar caer? Drop. Puedes pasar una etiqueta, puedes pasarle el eje en el que va a buscar esa etiqueta. Puedes pasarle un índice, que son estos numeritos de aquí al lado. O puedes pasarle esta, columnas. Y como puedes ver que dice none, podemos bajar un poco más en la documentación. Y vemos que dice columnas, una etiqueta, una sola etiqueta, o algo que parezca una lista. Entonces podemos pasarle drop, le damos el valor columns, es igual. Queremos que quite, por ejemplo, sample, porque no vamos a estar utilizando esto. Como podemos ver aquí, sample es la muestra, es la muestra del censo que estamos utilizando, que es el país y el año, que es algo repetitivo porque ya tenemos esta columna, país y año. Entonces vamos a quitar esa columna, sample, Shift Enter. Y como podemos ver, está dejando caer, está quitando esa columna, pero nos regresa el data frame como output de la celda, nos está regresando a este data frame. Ese mismo data frame podemos guardarlo en otra variable. Podemos ponerle datos interino.
para no estar sobreescribiendo el mismo data frame, porque si borras algo aquí y después quieres regresar y cambiar algo de tu código, puede que ya no funcionen estas otras columnas estas otras celdas de código que hemos estado ejecutando, porque ahora datos es algo distinto. Entonces es una muy buena práctica que si cambias algo a tus datos, lo guardes en otra etiqueta. Yo normalmente creo algo que diga datos, como el mismo data frame que estoy utilizando, y le hago una etiqueta extra que diga interinos o temporales o temp o etcétera, etcétera. Bueno, pero antes de hacer eso, veamos, queremos quitar, así es como podemos borrar una sola etiqueta. Si queremos quitar más de una sola columna, utilizamos sample. Utilizamos estas corchetes para crear una lista, como en Python, que es una lista como el objeto que es una lista. Vamos a quitar también serial. Además, como ejemplo, Shift Return o Shift Enter. Y vemos que ahora borró esas dos columnas. Y vamos a quitar esto también porque no estamos utilizando mujeres adultas en nuestros análisis ahorita. Y vamos a guardarlo en datos temp. Le voy a poner temp para que aprendamos esta práctica. Shift Return. Ahora podemos poner datos temp.head. Ya tenemos nuestro data frame con unas columnas menos. Ahora ya podemos ver que tenemos este punto, 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 porque en lugar de 23 columnas, tenemos 20 columnas, porque quitamos estas tres. Y ahora ya caben en nuestro Jupyter Lab y podemos ver todas las columnas y vamos estas que puede que sí vayamos a estar utilizando.